Días a todos y todas, buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar con nosotros en este quinto webinar sobre los resultados de la COP27 y el legado del proyecto de Carbus para Latinoamérica. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Ya estamos ingresando cada vez más para poder tener este webinar junto a ustedes en esta oportunidad desde las 8 de la mañana hasta las 10 en hora de Perú, Quito y Bogotá, y también 10 de la mañana en Buenos Aires y Brasil. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Para dar inicio a este webinar vamos a proyectar un video sobre qué es Descarbus, de qué se trata, qué temas están trabajándose, en qué país, para luego ya dar inicio a este webinar. Adelante, por favor, con el video. The climate crisis affects everyone and is posing an enormous challenge on countries around the world. We have to act together as a society to address these challenges. This will require continued action for decades to come, both to reduce emissions and adapt to the effects of climate change. A crucial element to move forward and decarbonize society is finance. The Paris Agreement calls for global financial flows to be consistent with an effective transition towards a low-carbon and resilient society. Within the Decarboost project, we aim to contribute to this goal by creating the enabling conditions to finance this transition in Latin American countries. Or perhaps in easier words, to finance climate action and ambition, with a special focus on the countries Argentina, Brazil, and Peru. The project does this by improving the political framework for investment in climate action, for instance by developing or enhancing financial instruments and mechanisms, by building up investment portfolios, and by developing sector investment plans. Crucial in this respect are peer learning and knowledge exchange between key stakeholders, engagement between public decision makers, investors, private sector, and civil society are critical to overcome the barriers to investment and come up with effective solutions. So the core engagement strategy of the project is therefore the continuous organization of multi-stakeholder dialogues, the establishment of a community of practice in climate and investment, which provides a regional space for Latin America, a collaborative network, if you like, where we will learn from each other, inspire each other, and develop new ideas and concrete solutions to move the transition forward. So in order to fulfill the objective of the project, we have developed three different sets of outcomes. The first one is a barrier analysis in which the three countries are identifying which are the main barriers that they are facing to move finance into more sustainable pathway. The second document is an analysis of financial instruments and regulatory changes that are supposed to be made to address some of these barriers. Finally, the third document incorporates information from the previous two outcomes and turns them into a sectoral investment plan that, besides the previous analysis, includes investment opportunities for the private sector as well as for the public sector. Besides these three technical documents, we are preparing other knowledge documents. Among them, we can find the International Input Dossier for negotiators, where each country is providing input to international negotiations on climate change. In addition, we are also preparing the annual investment report, which include the status of each country in some particular economic sectors for them to invest in the country.
Bien, como verán, hemos presentado este video sobre el proyecto de Carbus para que conozcan un poco más sobre los sectores, los países que están participando con nosotros. Les voy a pedir que por favor pasemos a la siguiente diapositiva. En esta queríamos comentarles que el proyecto de Carbus es financiado por la iniciativa IKI, esa iniciativa internacional por el clima del gobierno federal de Alemania. Es implementado en 3 países directamente, primero con Libélula, Gestión de Cambio Climático y Comunicaciones en Perú, la Fundación Torcuato Di Tella en Argentina, el Centro Clima de COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, South North y New Climate Institute, e impulsado por Nexos Más Uno, ¿no? Estos son nuestros socios que venimos trabajando ya desde hace más de 2 años en este proyecto. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones que queremos darles para poder iniciar. Uno, saber que estamos transmitiendo también en vivo desde LinkedIn este webinar. Segundo, tenemos una interpretación para el español y el inglés. En algún momento dado, algunos de nuestros ponentes van a poder hablar en inglés y ustedes pueden cambiar ahí en el botoncito que tienen justo en la parte inferior de su pantalla del Zoom para poder escucharlos en español también. Quienes vienen también de habla inglesa pueden utilizar también ese traductor para poder seguir adelante todo el webinar. Tenemos el botón de preguntas y respuestas para realizar las preguntas y las consultas que tengan ustedes para cada uno de los 2 conversatorios que tenemos, que ahora les voy a comentar. También vamos a utilizar nuestro chat para colocarles algunos links con algunos datos relevantes, creo que son importantes que todos podamos tener a la mano. Y finalmente comentarles que esta sesión está siendo grabada, pero únicamente con propósitos de la sistematización. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Queríamos darles estas recomendaciones. Y ahora sí pasar a la siguiente diapositiva, donde ya directamente le queremos comentar que tenemos 3 objetivos claves para este webinar. El primero, conocer los resultados de la COP a través de la metodología de evaluación elaborada por la Fundación Torcuato Di Tella. Ya hace más de un mes se presentaron cuáles iban a ser esas líneas, esos temas que se iban a colocar como foco al momento del desarrollo de la COP27, y ahora entonces regresamos ya con los resultados de esta metodología que nos plantea la Fundación. Un segundo objetivo que tenemos nosotros es el analizar el impacto de esos discursos, de esos acuerdos y compromisos de la COP. Por eso tendremos un conversatorio para hablar sobre el impacto que se tiene en términos de financiamiento climático en los países de Latinoamérica, en especial en esos 3 países donde se viene focalizando la implementación del proyecto de Carbus. Y finalmente, dar a conocer el legado del proyecto de Carbus para facilitar el financiamiento de las NDCs en los países donde se implementa, ¿no? Entonces, estos son los 3 objetivos que tenemos para el día de hoy en esta mañana, bastante ambiciosa, pero creemos que junto a ustedes vamos a poder lograr tener los resultados que esperamos. Y entonces, ahora lo que quería comentarles, a grosso modo, es la agenda, ¿no? ¿Cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, y ahí entonces vamos a tener inicialmente al codirector del proyecto, Mark Horsing, de South North, quien nos va a comentar sobre los principales temas que se han abordado en la COP27. Luego de ello, vamos a tener esa presentación que les decíamos sobre los resultados de la COP bajo la metodología desarrollada por la Fundación Torcuato Di Tella. De ahí vamos a pasar a tener un primer conversatorio sobre estos desafíos y oportunidades que se plantean a partir de estas negociaciones internacionales que se dan en materia de cambio climático. Y vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces animamos que ya desde el inicio de la presentación ustedes puedan hacer las preguntas que consideran necesarias para poder abordar en este webinar. Y vamos a pasar ya a un segundo momento donde vamos a tener un segundo conversatorio sobre el legado del proyecto de Carbus en materia de financiamiento climático, para así dar cierre ya a este webinar. Entonces, esta es la agenda que tenemos el día de hoy para ustedes. Tenemos un sinfín de panelistas muy interesantes de cada uno de los países para poder conversar con nosotros y enterarnos un poco más. Y sin más, entonces vamos ya a empezar con el webinar, y ahí les quiero presentar a Max Horsing de South North, codirector del proyecto de Carbus, para este primer bloque. Adelante, por favor, Max. Gracias, Alexis. Pues, buenos días a todas y todos. Sí, hablamos, ¿no? Un poco de los temas abordados en el COP27 primero, ¿no? Después de los importantes acuerdos de Glasgow de la COP26 el año pasado, que
finalizaron el proceso de establecimiento de las reglas del Acuerdo de París. COP27 de este año en Sharm el Sheikh fue para centrarse más en la implementación del Acuerdo de París. Y para la implementación se necesita financiación. Pues con respecto al financiamiento climático, hubo diferentes temas en discusión. Pero los temas clave principalmente relacionados con el financiamiento que los países más contaminantes habían prometido o deberían prometer a los países más vulnerables para que puedan hacer frente al cambio climático. Pues los temas clave en la agenda eran primero alcanzar un progreso en materia de la meta global de adaptación. Segundo, hacer acuerdos en torno de las finanzas, ¿no? Que permitirían efectivamente la reducción masiva de emisiones que debe lograrse en esta década, ¿no? Digamos, para aumentar la emisión en el tema de mitigación. Tercero, el tema de pérdidas y daños, una cuestión altamente contenciosa que había estado bloqueado durante los últimos 30 años. Y finalmente, artículo 6, para hacer el programa plenamente operacional, varios obstáculos y temas polémicos debían ser superados, ¿no? Pues había mucho en juego porque debido a la urgencia nos arriesgamos a perder enteramente la posibilidad de mantenerse en el límite de 1.5 grados. Al mismo tiempo, estamos en una policrisis geopolíticamente, con elevados y volátiles precios de la energía debido a la guerra de Ucrania, inflación alta, problemas de abastecimiento, la inseguridad alimentaria, COVID, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, desafortunadamente, los países no querían ponerse de acuerdo sobre los montos de financiación ni los plazos. Y por supuesto, la sensación general puede ser la de fracaso, ¿no? Porque nuevamente no se cumplieron los temas clave relacionados con la asignación de fondos, incluyendo la promesa de pagar $100.000 millones por año. Pero aún así, se tomaron decisiones importantes, incluso sin precedentes. Después de 30 años de negociación, se estableció un fondo para pérdidas y daños. Además, casi 200 países acordaron que se requiere una transformación de las instituciones financieras internacionales y el sistema financiero y sus estructuras y procesos en general, ¿no? Involucrando a gobiernos, a bancos centrales, bancos comerciales, inversionistas y otros actores financieros. Entonces, es importante mirar más de cerca, ¿no? Hacer un análisis exhaustivo de lo que significan los resultados de la COP27 para la descarbonización en América Latina. Dentro del proyecto DecarBoost hemos hecho precisamente eso. Nuestros colegas de Fundación Torcuato Di Tella han desarrollado una metodología para analizar el impacto potencial de los resultados de la COP con respecto a las finanzas. Y se presentará en la próxima sesión. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Max, por las reflexiones que nos has dado sobre algunos temas que creo que son relevantes para la COP27 que se han dado en este marco, y creo que es importante entender el contexto, ¿no? Este es el tema de la guerra, del COVID y otros temas que están surgiendo a nivel geopolítico que son importantes y que a veces podrían dificultar inclusive la manera en la que se podría tomar las decisiones en estos espacios. Muchas gracias entonces por este primer bloque. Y ahora entonces vamos a pasar ya a un segundo momento de este webinar, y para ello le quiero dar el pase entonces a Rocío García, quien estará a cargo de este bloque. Adelante, por favor, Rocío García. Gracias, Alexis Echevarría. Yo soy Rocío García, soy la líder técnica del proyecto DecarBoost. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí.
Yo creo que ya en este momento no hay mucho más que mencionar, porque Max ya hizo un pequeño adelanto de lo que va a presentarnos Micaela y Luciano, así que solo me queda presentarlos a ellos. Micaela es la Project Manager, ¿no? La gerenta de proyecto de Decarboost en Argentina, y ha venido trabajando como parte del proyecto y liderando también la parte técnica desde el inicio del proyecto. Estuvo también con nosotros en Sharm el Sheikh, en la COP27, presentando los resultados del proyecto y discutiendo y analizando los resultados que se presentarán hoy día. Y Luciano Caratori también es parte del equipo de Decarboost. Trabaja en la Fundación Torcuato Di Tella también, ahora es un miembro más de los champions del Net Zero, trabajando en temas de petróleo y gas, y especialista en energía. Así que yo creo que sin más, Micaela, tú misma. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Como les adelantaba Max y Rocío, hoy vamos a presentar un análisis de los resultados de la COP27 que terminó hace algunos días en Egipto. La metodología la hemos desarrollado junto con Luciano en el marco del proyecto Decarboost. La hemos presentado el año pasado. Fue una metodología que, estando en Glasgow, dijimos, bueno, ¿qué esperamos que pueda surgir de esta COP? Y a partir de ahí pensamos cuáles eran los principales temas, y en función de eso, una vez desarrollada, la aplicamos en Glasgow por primera vez. Hace algunos meses la presentamos a la metodología nuevamente, pensando en cuáles podían ser los resultados, cuáles debían ser los temas principales en los cuales, si había acuerdo, la COP27 podría ser exitosa. Y hoy traemos un análisis muy alto nivel debido al poco tiempo que tenemos para presentar. Algunos temas son bastante complejos, por lo cual es una síntesis de los principales resultados de la COP27 que posteriormente se analizarán en más detalle cada uno de esos aspectos. Entonces, yendo primero como algunas notas respecto del análisis, nosotros nos referimos a la COP27 en general, pero dentro de la conferencia de las partes también hay sesiones asociadas al encuentro de las partes del protocolo de Kioto y también al encuentro de las partes del Acuerdo de París, y muchas de las definiciones que se analizan tienen que ver con estas 3 sesiones en paralelo, además de las sesiones de los órganos subsidiarios. Y también tenemos en cuenta respecto a que estamos hablando de un proceso de construcción del régimen climático internacional, y lo que sucede en la COP, tanto en la agenda como fuera de la agenda, puede contribuir a esa construcción del régimen climático o puede deteriorarlo en función de la confianza que se le da al proceso o no, o el daño que se le puede dar. Entonces estos son todos aspectos que también tienen que ver con cómo se va avanzando, así como las decisiones puntualmente a las que se llegan en las negociaciones. Respecto a la metodología, para hacer una breve síntesis de cómo la planteamos nosotros creemos que hay 6 dimensiones clave respecto de cómo puede avanzar la conferencia de las partes. Una es la ambición de la mitigación, otro el tema de financiamiento climático, la otra es adaptación. Después se suma también el tema de pérdidas y daños, que ya Max les adelantó algunos resultados importantes en este aspecto. Luego las reglas del Acuerdo de París, que tienen distintos elementos clave, y también está la cuestión de la economía real, en la medida que muchas de las decisiones que se están tomando empiezan a afectar la economía en los diferentes sectores productivos. Para estas 6 dimensiones establecimos 3 criterios claves, que son los compromisos, las obligaciones o las implicancias que genera para cada uno de los países en estos 6 aspectos.
El otro es el grado de consistencia en términos de los compromisos que se asumen y también cómo se van ejecutando esos compromisos en la práctica, o sea, cómo se van materializando esos compromisos, y después la variación, si hay un aumento o una reducción en el tiempo respecto de los compromisos que se van asumiendo, o sea, si se va aumentando la ambición en los compromisos, y por otro lado es si esos compromisos que se van asumiendo a lo largo del tiempo se van materializando concretamente en resultados. Respecto del plazo en el cual estamos evaluando la COP, es desde la COP anterior, la COP en Glasgow, hasta la conclusión de la COP 2022 en Sharm el Sheikh. Alexis y Max hace un ratito hablaban de algunos elementos que podían favorecer o no en el proceso de negociación de la COP27 y los resultados de la COP27. Esto tiene que ver con la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, algunas turbulencias económico-financieras que tienen impacto desde el punto de vista de las urgencias en la toma de decisiones de los países, la volatilidad de los precios de la energía, que también eso impacta significativamente, sobre todo países que son importadores de energía, y cómo también esa volatilidad genera una propagación del riesgo en términos de seguridad alimentaria, temas de relajamiento o no de las restricciones al carbono en países desarrollados y la intervención en mercados energéticos. Y por otro lado también hay algunos factores positivos como la recuperación post-COVID, con algunos, al menos en el diseño de las políticas de cómo lograr o avanzar en una recuperación post-COVID más verde. También la publicación del 6º informe de evaluación del IPCC respecto de la evidencia del cambio climático y cómo está afectando a los distintos países, los requerimientos en cuanto a divulgación sobre exposición de riesgos de transición, y también un mayor involucramiento y ambición del sector privado en la transición y la transformación hacia unas economías descarbonizadas. Como les contábamos, hay 6 dimensiones en las cuales analizamos la COP27. Acá hay algunos detalles sobre cuáles son los principales criterios en los cuales se tienen que tomar decisiones para que las COP puedan considerarse exitosas en cada una de esas 6 dimensiones, y en el webinar pasado presentamos de manera no taxativa cuáles eran los puntos claves que la COP27 debiera acordar para poder considerar exitosa la conferencia. De todas maneras, como siempre, uno tiene algunas expectativas a priori y las COP logran sorprendernos en algunos sentidos, entonces algunos de los elementos que están acá en la práctica puede que no hayan avanzado tan significativamente, o por el contrario, algunos temas que no estaban planteados aquí o que no veíamos ex ante, en la práctica fueron elementos e hitos clave de la conferencia. Como esta presentación va a quedar subida en distintos formatos, lo dejamos como para que vean efectivamente el tipo de elementos que eran clave para la conferencia de Sharm el Sheikh. Luciano. Muchas gracias, Mica. Es un placer verlos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de recorrer algunas de estas dimensiones y los criterios que mencionaba Micaela, quería hacer un comentario más. Precisamente, me acordaba cuando contabas el origen de la metodología, o la idea principal detrás de establecer una metodología y establecer los criterios antes y las dimensiones antes, e incluso las expectativas antes, era precisamente no caer en las declaraciones de éxito o fracaso absoluto, ¿no? En tratar de entender en qué dimensiones se avanzó más, en qué dimensiones se avanzó menos, y en cuáles aún quedan cuentas pendientes. Entonces,
de alguna manera la metodología es enemiga de clasificar muy fuertemente éxito o fracaso, sino que permite precisamente matizar en qué estamos mejor y en qué estamos peor. La primera de las dimensiones que mencionaba Micaela era la ambición en la mitigación. Max había hecho algún comentario inicialmente respecto de este punto, y como mencionaba, creo que esto permite de alguna forma matizar y ver que en algunos casos, por ejemplo en los resultados y en las nuevas obligaciones o cuentas que estaban pendientes para esta COP, según lo que habíamos identificado en la metodología inicialmente, en muchos casos hubo avances, ¿verdad? Se creó precisamente el plan de implementación de Sharm el Sheikh, se confirmó el programa de trabajo para escalar la ambición en la mitigación y en la implementación en la década crítica, que era algo que era importante que sucediera, con un objetivo de incrementar la implementación de una manera, digamos, consistente con los resultados que surgen del Global Stocktake, ¿no? Se estableció un programa de trabajo sobre transición justa. La cuestión sobre las transiciones justas es algo que empezó a aparecer hace unos años en el lenguaje tanto del G20 como el G77 más China, seguramente, sin dudas, pero ahora propaga a las COP, ¿verdad? Y esto ahora vamos a ver que consistentemente con este lenguaje que empieza a aparecer con mayor frecuencia se realizaron avances en ese sentido, y asimismo se convoca también una mesa ministerial anual de alto nivel sobre transiciones justas a partir del año que viene. Respecto de la consistencia y la coherencia, si bien se relaja de algún modo el lenguaje, se resuelve en la cover decision de la COP y de la CMA 4 también, incrementar los esfuerzos para limitar el incremento de la temperatura media global a 1,5 grados sobre la era preindustrial, reconociendo sobre la base de los informes que habían circulado inmediatamente antes de la COP, que evidentemente los esfuerzos hechos hasta el momento son insuficientes, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver abajo en el sentido de los compromisos y objetivos ex ante. Respecto de lo energético, que quizás tengo algún sesgo hacia ese lado, para nosotros es importante señalar que se mantuvo la fórmula de phase down respecto del uso del carbón versus phase out, con pocos avances en ese sentido, o podríamos llamarlo hasta retroceso en la práctica, en la implementación, con el incremento del uso del carbón transitoriamente en el marco de la invasión de Rusia-Ucrania por parte de algunos países, y se mantiene también la fórmula que aparece desde la declaración de líderes de Pittsburgh de 2009 sobre el phase-out de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomenten el consumo desmedido. Eso es algo que aparece en todos lados, pero que hasta ahora no se ha visto un avance concreto. Por otro lado, se incluyen, y eso es una buena noticia, explícitamente las fuentes renovables como un destino de las transiciones. Dice transición hacia fuentes renovables en el sector energético, aunque seguidamente incluye las fuentes bajas en emisiones entre fuentes que podrían incrementarse en el marco de la transición. Y finalmente, respecto de la cuestión de la consistencia-coherencia, a partir del año 2025, si no me equivoco, del 31 de diciembre de 2024, o antes del 31 de diciembre de 2024, decide que, hasta que se tome alguna decisión diferente al respecto, el potencial de calentamiento global que tienen que usar los países para reportar bajo los mecanismos de la Convención la equivalencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que ser las del quinto informe de evaluación del IPCC, a excepción del metano, que mantiene aún las diferencias que conocemos. Respecto del sentido de la variación de los compromisos y los objetivos ex ante, al cierre de la COP27, 57 países habían presentado sus estrategias de largo plazo de desarrollo bajo en emisiones. De las 194 partes que presentaron hasta la fecha sus NDC, 34 presentaron actualizaciones de aquellas entre el cierre de la COP26 y hoy, o el cierre de la COP27.
Esto, bueno, de alguna forma deja algún sabor a poco con la expectativa que había de incrementar la ambición y de reportar estas nuevas NDC antes. Sin embargo, las que se presentaron efectivamente muestran incrementos progresivos en su ambición, lo que sigue siendo insuficiente. El reporte de síntesis de las NDC de 2022, que fue del mes de septiembre, si no me equivoco, muestra que sobre la base de esas emisiones estaríamos a niveles de 0,3% por debajo de los niveles del año 2019, cuando, para ser consistentes con el Acuerdo de París, deberíamos alcanzar reducciones de al menos el 43%. Respecto de la acción, se agrava la brecha de emisiones en el corto plazo, en el marco de la turbulencia energética global, que mencionó Max y que mencionó Micaela también. Sin embargo, más allá de las partes en sí, los actores no estatales muestran notables avances en términos tanto de ambición como de acción, y esta retórica que mencionaba sobre las transiciones justas, o estas menciones a la retórica, suena, no es peyorativo, como está escrito, que aparece con más frecuencia en los textos, es complementada por segunda vez con una nueva partnership para las transiciones justas, que es lo que llaman JETP, Just Energy Transition Partnerships. Se celebró o se acordó en Glasgow una con Sudáfrica para la eliminación del carbón, esta vez con Indonesia. Es una asociación liderada por Estados Unidos y Japón por hasta $20.000 millones obtenidas de fuentes públicas y privadas que contribuyan a las transiciones justas, o a la transición justa en este caso de Indonesia, y que coexiste con una iniciativa nueva también, que es la Just and Affordable Energy Transition Initiative para África, que fue lanzada por la presidencia de Egipto, por la presidencia de la COP, que es Egipto. Adelante, Mica. Gracias. Bueno, siguiendo con la siguiente dimensión, que es la de adaptación, a priori había bastante expectativas de que en la COP27, dado que era la sede en África, el foco iba a estar puesto en este tema específicamente, pero a lo largo de los días se evidenció alguna atenuación de la gravitación sobre este tema. De todas maneras, un resultado bastante importante que lo vemos como muy positivo es que los países coincidieron en el desarrollo de un marco para elaborar la meta de adaptación y, por otro lado, hacerle seguimiento a los avances para efectivamente lograr el cumplimiento de esa meta definida. Otro aspecto clave es que en el texto del documento final se incorporan o se toma nota sobre los resultados del reporte del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, dejando en evidencia que hay efectivamente evidencia científica sobre el impacto del cambio climático y los efectos que tiene y cómo los países tienen que avanzar más aceleradamente en términos de adaptación. Y en general se observa que el marco en elaboración estaría bien encaminado. En este sentido, respecto a la consistencia y coherencia con cómo se viene construyendo en términos de adaptación, creemos que es un hito la articulación con la ciencia, en especial con los reportes del IPCC, pero no obstante vemos que el desempeño de los países desarrollados en materia de compromisos financieros respecto de la adaptación es inadecuado y escaso. O sea, hay compromisos de financiamiento en adaptación que no se logra en la práctica y que va mucho más lento de lo que se requiere a nivel global. Respecto de los compromisos y objetivos ex ante, en cuanto a cómo se viene construyendo, en Glasgow fue un año récord en promesas respecto de los compromisos asumidos para la adaptación, que no se ha evidenciado en una construcción y en mayores compromisos de adaptación para este año. Vemos que las promesas respecto de aportes de los países desarrollados al Fondo de Adaptación no se han cumplido, y por otro lado que los procedimientos para verificar que los países desarrollados efectivamente incrementan significativamente los fondos disponibles para adaptación, en la práctica no se verifican, y
no hay un aumento respecto a los compromisos desde el punto de vista de financiamiento y una efectiva materialización de esos aportes al financiamiento para la adaptación. De hecho, se evidencia una brecha que se amplía cada vez más en cuanto al financiamiento de acciones para la adaptación. El Adaptation Gap Report de este año muestra que el financiamiento climático para adaptación es de 5 a 10 veces más pequeño que lo que hoy se necesita. Por lo tanto, en la medida que no se aceleren los aportes desde el punto de vista de financiamiento para la adaptación, esa brecha se va a hacer cada vez más grande a medida que los recursos financieros requeridos se vuelven cada vez más significativos. Volviendo a lo que mencionaba Max inicialmente, quizás, y a este planteo sobre el porqué de la metodología, si no se dimensiona la innovación y la cuenta pendiente vinculada con la cuestión de pérdidas y daños, se corre el riesgo de juzgar quizás equivocadamente los resultados de la COP. Como mencionaba Max, como un hito histórico se estableció por primera vez un fondo específico para abordar las pérdidas y daños, junto con un comité de transición que pueda hacer recomendaciones inicialmente para poner en marcha estos nuevos acuerdos de financiamiento y los fondos durante la COP28 el año que viene. Respecto de la red de Santiago, como habíamos identificado antes de la COP una necesidad, se establecieron los términos de referencia para hacerla operativa, incluyendo su objetivo, las funciones que debe tener, la estructura, los arreglos institucionales, e incluso los criterios de selección y el funcionamiento del secretariado que tendría que ser seleccionado durante el año que viene para ponerla efectivamente en operación, y asimismo se comienzan a considerar los asuntos correspondientes a los arreglos financieros que requiere el fondo específico para responder a pérdidas y daños, incluyendo por lo menos el inicio de las discusiones sobre los compromisos internacionales que consagran la justicia como un criterio ordenador respecto del cambio climático. Esto es histórico y muy importante a nuestro criterio, y de alguna forma reequilibra algunas de las discusiones y de las pujas históricas en este sentido. Respecto de los compromisos ex ante, se materializa el acuerdo de establecer los términos de referencia de la red de Santiago que mencioné recién. Esto es importante, sin embargo, todavía no se establece el origen de los fondos para apoyar a la asistencia técnica respecto de pérdidas y daños, y respecto del sentido de la variación, ya está en rojo porque no se han materializado aún estos compromisos. Sin embargo, yo creo, Mica, que podría incluso estar en gris, ¿verdad? Porque tendría que, la sucesión razonable es primero establecerlo y luego avanzar en la acción. Adelante, por favor. Gracias. La siguiente dimensión es el libro de reglas del Acuerdo de París, en particular del artículo 6. El artículo 6 es uno de los componentes más complejos desde el punto de vista técnico del Acuerdo de París, y refiere a las modalidades de los abordajes cooperativos para reducir emisiones, principalmente vía comercio de carbono, aunque no exclusivamente, ya que también se incorpora el tema de transferencia de tecnología y medios de implementación. Desde el punto de vista de resultados y nuevas obligaciones, algunas decisiones técnicas fueron diferidas a la COP28. Eso tiene un sentido positivo en cuanto a que las interpretaciones de algunos países son bastante controvertidas, con lo cual el hecho de diferirlo permite todavía analizar algunos aspectos y que cada uno de los países envíe sus opiniones de acá a marzo del año que viene. Por otro lado, también se decidió sobre la información que los países deben reportar cuando transan istmos y si esa notificación puede ser confidencial o no, y si hace falta justificación respecto
de la confidencialidad de esas transacciones. Respecto de este punto especialmente, la principal preocupación es respecto de la integridad de los procesos asociados a la confidencialidad de estas transacciones y la posibilidad del riesgo de greenwashing, con lo cual, si bien la decisión es positiva en que se haya efectivamente logrado, deja algunas aristas abiertas respecto de si es la mejor decisión respecto de la integridad del proceso. Por otro lado, está la cuestión referida a la doble contabilidad, que no se incluyen a las reducciones de emisiones emitidas sin autorización o no autorizadas, y esto podría generar alguna doble contabilidad desde el punto de vista del país en el cual se reducen las emisiones y el país que es receptor de esa reducción de emisiones. Respecto de la variación en los compromisos, hay todavía definiciones que se deben acordar para que efectivamente se pueda iniciar el proceso de comercio de emisiones. De todas maneras, algunas reglas ya están completas, y muchos países empiezan a presionar para concretar acuerdos prontamente, sobre todo aquellos países que tienen reducciones de emisiones de protocolos anteriores, y por otro lado el artículo 6.4 crea el mercado internacional de carbono para vender offsets con el fin de cumplir con las metas nacionales o con obligaciones regulatorias. Respecto de la acción, desde el punto de vista del comercio de emisiones bajo el artículo 6, vemos que difícilmente se pueda lograr antes del 2024, no obstante, desde el punto de vista de los mercados voluntarios de carbono, creemos que puede llegar a despegar en ausencia de alternativas, con lo cual vemos que ante un incremento en los compromisos desde el punto de vista del sector privado, eso podría llevar a que los mercados voluntarios se aceleren aún más. Respecto de la economía real, donde incluimos también en la metodología las iniciativas de la presidencia y otras, en términos de iniciativas de resultados y nuevas obligaciones, se lanzó un conjunto de iniciativas por parte de la presidencia, principalmente enfocadas en adaptación y en transiciones justas, que es algo que veníamos mencionando antes. Se fortalecieron, por otra parte, y se lanzaron otras coaliciones y asociaciones vinculadas con el metano, por ejemplo, que es algo que de manera previa a la COP durante los últimos meses y años había cobrado una mayor relevancia en línea con algunos informes tanto del IPCC como de la Agencia Internacional de Energía. Se incorporaron algunos estados no productores, en este caso a la alianza Beyond Oil and Gas, y también se fortaleció la alianza para la energía eólica offshore, y a su vez se lanzó un conjunto vasto, que por eso ponemos acá que no es taxativo, de iniciativas sectoriales de apoyo a países en desarrollo, en general vinculadas con energía, pero también con agricultura. Cuando hay energía y otras, estoy hablando de hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, transporte marítimo y otros. Respecto de la consistencia y la coherencia, bueno, por un lado tenemos esta cantidad de iniciativas y de compromisos que se lanzan, por otro lado, parece difícil en el marco de la proliferación de distintos estándares y de falta de algunas metodologías sectoriales que comiencen a aparecer diferentes badges, ¿no? que generan algún riesgo de greenwashing. Como respuesta a este riesgo empieza a haber una convergencia metodológica gradual en algunos casos, por ahí parcial para algunos ítems de algunas iniciativas, que por otro lado comienzan a contrarrestarse con mayores exigencias por parte de los estándares más estrictos, ¿verdad? Entonces este juego entre hacer más estrictos algunos de los estándares puede generar barreras de entrada para organizaciones que quieran comenzar un camino de descarbonización, y por lo tanto es algo que consideramos que hay que ver con atención. Por primera vez, en el marco de la COP, se publicaron las directrices ISO para Net Zero, que están aquí, están disponibles en la web
de manera abierta. Como les decía, nuevos compromisos ex ante por parte de coaliciones, por parte de compañías, entre otras hay 550 entidades financieras que manejan activos por 150 billones de dólares, 10 a la 12 billones en español, con 300 objetivos de emisiones de netas nulas en el marco de Race to Zero, que es una iniciativa que ya alcanza 11.000 miembros, duplicando el 2021. Esta ebullición o esta efervescencia por parte del sector privado, por otro lado, empieza a enfrentar algunos cuellos de botella, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Creo que varios de ustedes estarán conscientes de las restricciones que empiezan a aparecer, sobre todo en la transmisión para el ingreso de renovables, y también incluso en términos de permisos y de autorizaciones para la ampliación tanto de generación como de transmisión eléctrica. Adelante. Por último, el tema del financiamiento. El financiamiento es un tema transversal a cada uno de estos puntos en los que hemos estado conversando hoy. Un hito histórico es que se reconoce la necesidad de la reforma del sistema financiero global, de manera que habilite a la transformación de las economías. No alcanza solamente con financiamiento concesional del sector público en cada uno de los países. El financiamiento público es una parte muy pequeña de lo que se requiere para avanzar en la transformación, y por lo tanto el sector financiero tiene que ser reformado de manera tal que se alinee con el Acuerdo de París y el avance hacia el financiamiento de las actividades que logren alcanzar la carbono neutralidad. Esto es un hito histórico, es la primera vez que se considera una reforma de manera explícita. Estuvo enmarcado en la agenda de Bridgetown, enunciada por la primer ministro de Barbados en la Asamblea General de Naciones Unidas hace algunos meses, y esto ha generado bastante impacto desde el punto de vista de las discusiones en cuanto a cómo avanzar en ese sentido. Desde el punto de vista de consistencia y coherencia, todavía hay desbalance entre financiamiento a mitigación versus adaptación. El financiamiento concesional es escaso y como les decía, no va a lograr revertir la transformación, por lo cual es clara la reforma estructural que hace falta. Y como, por otro lado, también falta claridad respecto de una hoja de ruta que sea cierta para duplicar el financiamiento en términos de adaptación. Desde el punto de vista de los compromisos, el llamado a la reforma del sistema financiero internacional no implica en la práctica todavía suministro efectivo de nuevos flujos de fondos, sino una voluntad política solamente por ahora. Lo mismo pasa con el Fondo para Pérdidas y Daños que mencionaba Luciano hace un ratito, que obviamente cómo se va a financiar ese fondo tiene todavía que definirse y tiene algunos componentes políticos. Es claro que el aumento de la ambición que mencionaba Luciano en una de las primeras diapositivas de los países en desarrollo requiere claramente recursos en magnitud significativa, y que los flujos sean previsibles de manera que los programas de inversión que se realicen sean confiables y bancables. Y la ambición, por otro lado, reclama solidaridad y justicia. Desde el punto de vista de la acción, vemos todavía que no se concreta la materialización de las promesas del aporte de los 100.000 millones de dólares anuales en financiamiento climático. Sí se suma que Canadá y Alemania están encargados de examinar las posibilidades de poder revertir esta cuestión de manera creíble en los próximos meses y hasta la COP que viene. Respecto de los resultados, aquí los cuadros que veían hace un ratito tenían colores en función de en dónde veíamos resultados positivos, demoras o estancamientos. Como pueden ver, desde el punto de vista de resultados y nuevas obligaciones, en las 6 dimensiones los resultados son positivos. Desde el punto de vista de consistencia y coherencia,
hay algunas demoras y desde el punto de vista de la variación en los compromisos, si bien hay algunos avances, todavía hay demoras y estancamientos, y desde el punto de vista de acciones donde vemos los principales estancamientos, muchos de ellos relacionados con el tema transversal de financiamiento, tanto en términos de adaptación, pérdidas y daños. Luciano, no sé si algún comentario más, estamos... No, me parece que estamos bien. ¿De tiempo? No. Adelante, creo que estamos bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y cualquier consulta tenemos abierto correo electrónico y también pueden encontrar muchos de estos resultados en la página del proyecto de DicarBoost y en la página del proyecto de DicarBoost en Argentina. Muchas gracias, Micaela, muchas gracias, Luciano. Yo creo que ha sido un esfuerzo súper importante lo que han hecho, pero ahora yo creo en realidad que podemos hacer como llevarlo un nivel más abajo, ¿no? Porque a veces también hablamos de todos estos conceptos de adaptación, mitigación, pérdidas y daños, financiamiento, que pueden ser claros como definición, pero que no necesariamente sabemos cómo aterrizarlos a nivel nacional, ¿no? Y por eso yo quería pasar a la sección de panelistas para que nos expliquen desde su punto de vista cómo estos resultados son relevantes para sus propios países, ¿no? Y ahí tenemos a 3 panelistas. Tenemos por un lado a William Wilk, que viene del proyecto de DicarBoost representando al país al país Brasil. Luego viene Maite Tigarán, que viene también desde el proyecto de DicarBoost representando a Perú y mostrándonos el trabajo que hace Perú. Y finalmente también tenemos como panelista a Micaela, que nos ha ayudado con todo este marco de evaluación, pero que no ha tenido la oportunidad hasta ahora de ver cómo estos resultados se traducen en Argentina. Así que porfa, podemos pasar, tal vez podemos ir primero con William, luego con Maite y luego con Micaela para que respire un rato después de la presentación. Hello, my name is William Wills. I'm a senior researcher from Centro Clima, and I will comment a bit on our findings in the project and the relation to what was discussed at COP27 and what Micaela presented. In Brazil, we found during the project, during a literature review and stakeholders consultation phase, that we have many types of barriers for climate investments, low carbon investments, and those barriers may vary country to country, among sectors, within countries, and also according to the source of financing, public, private, national, or international. And that the most fundamental barriers are inherited from the historical process, leading to insertion of the country of Brazil, in the case, into the global economy as a peripheral country. So we found 3 main barriers in Brazil for climate-related investment. First one is related to the high level of subsidies to fossil fuels in the country, almost 100 billion reais spent in 2019, which is approximately 1.5% of Brazil's GDP. And most of those subsidies are due to tax incentives and tax rebates. And this increases the competitivity of fossil fuels and decreases the competitivity of low carbon investments, other types of fuels and mitigation measures. Second barrier is related to financial and economic instruments, the lack of it in Brazil to foster low carbon investments. So instruments like green bonds and the implementation of carbon pricing policies in Brazil are key. Barriers to that, according to literature review and interviews with stakeholders, are the perception of investors of higher risks in the country, lack of supply and demand of green bonds, low financial attractiveness,
unstable macroeconomic environment. We just saw that during the elections this year. Deficiencies in the legal and judicial systems, unstable political environment, currency risks, exchange rate fluctuations, inflation risks, public debt, external debt, and so on. Also, conservative investment culture and crowding out of investments in low carbon measures due to subsidized credit. Last but not the least, it's important to adjust and propose new financial policies and regulations to facilitate investments in low carbon projects. Also, Brazil is known for its very low saving rate, which contributes to increased interest rates in the country and makes capital intensive investments even more difficult. So in Brazil and also probably in developing countries, fostering those structural conditions are crucial to accelerate climate finance and meet the Paris Agreement goals that are very ambitious. So according to recent scenarios developed by Centro Clima, additional investment in mitigation would need to be around $200 billion in Brazil in a pathway leading to net zero emissions from today to 2050. It's a relatively high volume of investments for Brazil, but this would represent only 0.5% increase in the investment rate in the country. And those investments needs vary across countries. Most of the investments would be needed in the transport sector, in the waste sector, and also in the AFOLU sector, agriculture, forest, and other land use. I will talk in more detail about that in a few moments. I'll pass back the word to you. Gracias, Rocío, imagino que me toca a mí. Gracias, William, por tu presentación. Gracias, Rocío. También en línea con lo que, yo sí voy a hablar en español, en línea con lo que mencionaron Luciano, Micaela y también Max, mencionaron que para implementar el Acuerdo de París se necesita financiación, ¿no? Entonces el proyecto de Carbus desde Perú lo que ha buscado justamente es contribuir a esta implementación, habilitando las condiciones para fomentar las finanzas climáticas en el país, ¿no? Y también, como mencionaron, se requiere no solo del sector público, sino también del sector privado y otros actores no estatales, por lo cual el proyecto ha estado trabajando con ambos, ¿no? Tanto con el sector público, con el privado y otros actores importantes. En este sentido, en términos de condiciones habilitantes, hemos tenido algunos avances, algunos resultados en el proyecto que quisiera ahora comentarles. Hemos desarrollado, por ejemplo, un indicador de sostenibilidad ambiental en la priorización de proyectos de infraestructura nacional. El tema de infraestructura también lo mencionó Luciano como un tema importante que se ha venido tratando en las negociaciones, y este es un paso importante para alinear a las finanzas públicas con el reto del cambio climático. Este tema del indicador de sostenibilidad ambiental lo hemos hecho a través de un instrumento con el que cuenta el Perú, que es el PENIC, que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Por otro lado, también hemos presentado una propuesta de estrategia de financiamiento climático a solicitud del Ministerio del Ambiente de Perú. Este instrumento esperamos oriente a los actores tanto estatales como no estatales para promover una mayor movilización de recursos financieros que nos permitan cumplir con los compromisos que tenemos tanto al 2030 como al 2050 de carbono neutralidad, y también por otro lado fortalecer la capacidad adaptativa y mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Entonces aborda tanto temas de mitigación como de adaptación. Como hemos visto también en la negociación, ambos temas son sumamente relevantes para el cumplimiento del Acuerdo de París. También hemos aportado diseñando una hoja de ruta para desarrollar productos financieros verdes con las cajas municipales. Quienes no están familiarizados con las cajas municipales en Perú son los principales proveedores de microcréditos formales en el país, y la idea de estos productos financieros verdes es que estén alineados con las metas de las contribuciones climáticas con la NDC para 3 sectores, que han sido el sector energía, residuos y agua. Por otro lado, hemos también brindado recomendaciones para la normativa de la plataforma Huella de Carbono Perú, que es una plataforma que permite a las empresas de forma voluntaria reportar sus emisiones, verificarlas, reducirlas y finalmente compensar
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto buscamos que cada vez se promueve e incremente la participación de las empresas en esta plataforma y promovamos a través de esta participación un precio interno al carbono desde las empresas, ¿no? Sobre todo para los pasos de reducción y compensación. También hemos brindado recomendaciones para los lineamientos que deben seguir los proyectos de créditos de carbono para agilizar e incrementar su implementación. Eso también lo hemos hecho de la mano con el Ministerio del Ambiente de Perú. Y hemos desarrollado un análisis, hemos elaborado un análisis para el desarrollo de una aceleradora de proyectos de créditos de carbono con el objetivo de que se asesore, financie o desarrolle este tipo de proyectos, especialmente para aquellas empresas forestales y de energía que tienen este foco en estos sectores. Por otro lado, y también como mencionaron en algún momento de las presentaciones, hemos buscado en todo este proceso fortalecer capacidades y promover y abrir espacios de diálogo, por lo cual hemos contado durante 2 años con una comunidad de práctica en inversiones y clima, a través de la cual se han de alguna forma alineado conceptos, se han compartido metodologías, se han compartido buenos casos entre los diferentes miembros de la comunidad de práctica, y este ha sido un espacio como bien valioso para compartir y alinearnos en términos de qué es lo que queremos, cómo queremos alcanzar la descarbonización de América Latina. De esta forma hemos buscado desde el proyecto contribuir a través de condiciones habilitantes, a través de espacios de diálogo, a fomentar las finanzas climáticas en el país. Por ahora ahí dejo mi presentación, mi participación, Rocío, y le doy el pase a Micaela. Gracias, Maite. Micaela. Gracias, Maite, gracias, Rocío. Bueno, en el caso de Argentina también, como mencionaba Maite, trabajamos en varias líneas. Una en la identificación de propuestas de política para acelerar el proceso de transformación en distintos sectores. En el caso de Argentina, nosotros hemos trabajado con foco en 3 sectores que son energía, transporte, agricultura, ganadería y otros usos de los suelos. ¿Por qué hemos decidido trabajar en esos 3 sectores? Porque son importantes desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico y pueden favorecer una transformación y una transición hacia una economía y a un desarrollo sostenible y justo, y por otro lado porque son sectores importantes desde el punto de vista de su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto de los aportes del proyecto a las propuestas de política e instrumentos financieros innovadores para favorecer la transformación, identificamos unos ejes o vectores claves que permiten la descarbonización de los distintos sectores y que esos ejes debieran ser los que guían la transición. En el caso de energía y transporte trabajamos de manera conjunta porque se requiere la transformación de manera simultánea y la planificación de manera simultánea. Los ejes, en el caso de energía y transporte, estaban relacionados con electrificar. Esto es la energía eléctrica sobre el consumo final, tiene que pasar a ser la principal fuente de energía, y la mayoría de los vehículos deberían pasar a ser eléctricos. Para que esa electrificación sea sostenible en el largo plazo, se requiere descarbonizar la matriz energética, y eso implica que más del 90% del total de la generación eléctrica debiera ser libre de emisiones. Por otro lado, reducir la intensidad energética en términos de Producto Interno Bruto mediante medidas de eficiencia energética y cambios modales. No es solo promover el cambio desde el punto de vista de la oferta de la energía eléctrica, sino desde el punto de vista de la demanda también, y sustituir todos aquellos consumos de energía final que no puedan ser electrificados. En el caso de agricultura, ganadería, silvicultura y uso de la tierra, los principales vectores de la transformación debieran ser el secuestro mediante el incremento de stock de carbono en el suelo, reducir la intensidad de emisiones tanto en la ganadería como en los cultivos agrícolas mediante buenas prácticas,
y también generación de energía a partir de elementos que hoy son considerados residuos como las excretas y la biomasa. Hemos identificado algunas oportunidades de inversión en las que hemos hecho foco para analizar cuál es su viabilidad, tanto técnico como económica, y para esas oportunidades de inversión hacer propuestas de modificación al marco regulatorio o instrumentos que aceleren esa transformación. Y todo este análisis viene acompañado por un proceso de diálogo, como mencionaba Maite, que en nuestro caso entendemos es clave porque todos los actores tienen un rol central en el progreso hacia la descarbonización de la economía. En la COP27 tuvimos un evento paralelo junto a algunas instituciones regionales y de Europa, y con la participación del Banco Mundial y del BID, y ahí un elemento que surgió como elemento transversal es: hace falta de todos los actores en este proceso hacia la descarbonización. Desde el punto de vista del sector público, el marco regulatorio es clave, se deben transformar las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en políticas climáticas creíbles y objetivos definidos legalmente. Por lo tanto, el marco tiene que establecer los términos de una economía baja en carbono y sostenible, de manera que se dé certidumbre a las inversiones y estimulando la transformación, dado que son inversiones de largo plazo. Entonces, la credibilidad en cuanto al marco regulatorio es clave para asegurar que el sector privado se involucre en este proceso de transformación. De este punto de vista, el sector privado tiene que avanzar en el diseño e implementación de planes de transición que incluyan los costos de las inversiones y los riesgos de no hacer las inversiones en un contexto en el cual el cambio climático está presente y va a ser cada vez más severo. Desarrollar también nuevos modelos de negocios y aprovechar oportunidades que surgen en un contexto de cambio, y también incluir criterios ambientales, sociales y de gobernanza para la evaluación de todos los riesgos físicos de transición y de responsabilidad, así como reforzar la gestión de riesgo en un contexto tan cambiante. Y transversal a estos dos sectores está el sistema financiero, que, como mencionábamos hace un rato, un hito clave en la COP fue el enunciado de la necesidad de la transformación del sistema financiero global, y eso se traduce también a nivel regional, así como también de los bancos multilaterales y de los bancos nacionales de desarrollo. El sistema financiero tiene que evolucionar a un enfoque estratégico que esté alineado con los objetivos de la descarbonización y la sostenibilidad, otorgando y proveyendo recursos de financiamiento más favorables, así como también garantías, facilitar la mitigación de riesgos o instrumentos que permitan el de-risking. Y las finanzas privadas también deben apoyar el proceso de realineación hacia modelos de negocios que estén enfocados en la carbono neutralidad, de manera de financiar las inversiones y las innovaciones en este sentido. Gracias, Micaela. Gracias a todos. Parece que no se escuchaba mi micrófono en mi intervención anterior. ¿Está mejor ahora? Bueno, y también quería agradecerles a todos por sus comentarios tan positivos en el chat. La verdad es que ha sido refrescante ver este feedback tan positivo de los oyentes. Y también me ha alegrado mucho poder escuchar a los panelistas haciendo no solo el link entre cuál es el impacto de estas decisiones de la COP27 en sus países, sino también vinculándolo con los resultados que hemos tenido en el marco del proyecto. Quisiera hacer muchas más preguntas, y hay algunas preguntas en el chat que si los panelistas pueden responder sería increíble, pero nos hemos quedado cortos de tiempo. Y quisiera pasar entonces al segundo panel de esta sesión. Sí, Rocío, muchas gracias por la moderación. Gracias a cada uno de los ponentes también por estar con nosotros.
como hemos visto, hemos tocado un tema creo que bastante relevante y bastante fresco en el tema de los resultados de la COP27. Todos hemos estado siempre pendientes, qué está pasando, qué está ocurriendo también en nuestra región. Creo que se van alineando varios temas, además, no solamente técnicos y de financiamiento, sino también políticos que dan mayor relevancia al tema de la Amazonía, al tema de los Andes, que son finalmente los que nos pueden unir como hemisferio para poder también aprovechar las oportunidades que se presentan en materia de cambio climático y sobre todo en financiamiento. Entonces, muchísimas gracias tanto a Micaela y a Luciano por la presentación. Creo que siempre queda la expectativa de conocer un poco más, de enterarnos un poco más sobre estos resultados, pero creo que ese orden, esa forma de poder mostrarla a partir de estos elementos que ya son predefinidos ayuda mucho al entendimiento, y sobre todo el último cuadrito con estos colores que siempre usamos de los semáforos ayuda a entender, como decía también Luciano, que no todo puede ser bueno o malo, sino que en cada tema hay que analizarlo específicamente, hay que revisar, hay que contextualizar, y lo que hemos intentado también con este primer conversatorio es que justamente lo llevemos a nuestros países, concreticemos, y creo que invitamos también a quienes nos están siguiendo en el webinar y también en nuestra comunidad práctica a que podamos hacer esa evaluación también de cómo estos acuerdos, estas situaciones que vienen ocurriendo en las negociaciones internacionales impactan en nuestro país, y de qué manera a través de nuestros proyectos, nuestras acciones que tenemos, podemos contribuir efectivamente o aprovechar como una oportunidad en este caso. Muchas gracias al primer panel y a las presentaciones que se han hecho. Vamos entonces, ahora lo que queremos es pedirles a ustedes también que nos apoyen con un slide. Vamos a ponerles el link acá en la pantalla también y en el chat para que ustedes puedan participar y nos puedan comentar que para ustedes cuáles son los principales temas abordados en la COP27, ¿no? Entonces, hay un abanico que se nos ha presentado y quisiéramos saber de ustedes también qué temas se les ha quedado, qué temas consideran ustedes que es importante. Ya ahorita en el chat del Zoom hemos colocado el link. Ustedes pueden entrar directamente y comiencen a colocar ahí los temas que han escuchado ahora de Micaela y de Luciano, y también de nuestros ponentes, tanto William Wills como Maite Sigarán, y también la propia Micaela nos han presentado qué temas han trabajado en sus países, de qué manera está impactando. Quisiéramos conocer de ustedes estos resultados, los vamos a poner luego ya casi al finalizar para que ustedes puedan ver qué temas han salido, pero nos interesa mucho. Hay un tema que ya viene saliendo, como es la descarbonización, la reforma del sistema financiero global, y así les pedimos que por favor sigan ustedes participando, porque la virtualidad nos permite esto, ¿no? Que en paralelo a que vayamos trabajando otros temas, podamos seguir participando. Entonces me parece genial que ustedes puedan seguir participando a través del Slido, y de ahí vamos a seguir viendo de qué manera podemos seguir apoyándonos. Vamos a pasar ya ahora sí a ese segundo conversatorio, porque creo que todos queremos terminar a tiempo y queremos enterarnos un poco más también qué está ocurriendo en la región, y para ello queríamos iniciar esta segunda parte del webinar con la proyección de un video. Este video se presentó en el marco de la COP27 y muestra un poco cuáles son las principales oportunidades de inversión que el proyecto ha identificado y viene elaborando en este proceso de implementación que tiene hasta el próximo año. Entonces, voy a pedir que por favor nos apoyen haciendo la presentación del video. Ahí estamos. The climate crisis affects everyone and is posing an enormous challenge on countries around the world. We have to act together as a society to address this challenge. This will require continued action for decades to come, both to reduce emissions as well as to adapt to the effects of climate change. A crucial element to move forward and decarbonize society is finance. In the DecarBoost project, we're specifically looking at investment opportunities. Investment opportunities are crucial in order to decarbonize society by 2050 as required by the Paris Agreement. We are specifically looking at opportunities in the countries Argentina, Brazil, and Peru. The opportunities could be in sectors such as follow, energy, or transport, crucial sectors to decarbonize. We look at investment opportunities in existing markets, but also we need to look at creating new markets. Hemos priorizado 3 sectores en el proyecto DecarBoost para la descarbonización de la Argentina. Identificamos 6 oportunidades de inversión, 3 del sector de energía y transporte y 3 del sector de afolo.
resultado dos estudos nos 5 setores selecionados, o projeto Decarboost no Brasil identificou 9 oportunidades de investimento que hoje já são bem viáveis para serem implementadas no curto prazo. Decarboost Perú ha identificado 5 oportunidades de inversión en 3 áreas claves, tomando en cuenta las barreras e instrumentos financieros priorizados para incentivar las inversiones bajas en emisiones en el sector privado. Bien, entonces hemos visto esta presentación que queríamos hacerle resumida, porque creo que en el proyecto hemos intentado también que de forma resumida, diferente, podamos nosotros mostrar también los resultados, los avances que se vienen dando, y uno de los puntos claves siempre cuando hablamos de inversión es qué tipo de inversión, en qué sectores, con quiénes. Entonces, parte de los productos y resultados que viene planteando el proyecto justamente es poder identificar y desarrollar estas oportunidades de inversión. Entonces hemos querido mostrarles en este video como para ya entrar a este segundo conversatorio. No sé si tenemos en pantalla alguno de los resultados que ha salido del slide, por favor, para poder conocerlos con todos. Me avisan si es que es posible poder compartir la pantalla. Listo, entonces aquí tenemos y queríamos mostrarles a ustedes de qué manera están participando y cómo se está dando. Tenemos aquí algunos temas claves que han salido como la reforma del sistema financiero global, un tema clave, daños y pérdidas, economía de la descarbonización, otros temas también que siempre hemos hablado como la adaptación, la mitigación, el tema de la urgencia, de las políticas, de las regulaciones que son importantes, el transporte sostenible, y así van saliendo algunos temas claves, pero creo que hay 4 palabras grandes que han salido, 4 temas grandes que están saliendo en este slide. Uno tiene que ver con la economía de la descarbonización, los daños y pérdidas, la reforma del sistema financiero global y el tema del financiamiento climático. Entonces, muchas gracias por su participación. Los invitamos a que sigan colocando y esta información también la vamos a poner luego pública para que todos los podamos tener. Vamos entonces ahora sí ya a este segundo bloque, a este segundo segmento, y para ello invito nuevamente a Max, codirector del proyecto Decarboost, para que se haga cargo de esta moderación con el segundo panel que tenemos como invitados también a socios del proyecto Decarboost. Adelante, Max, por favor. Gracias, Alexis. Estoy consciente del tiempo, pero creo que tenemos por lo menos un tiempo para una ronda de preguntas con alrededor una pregunta clave, ¿no? Hablamos en este panel sobre el legado del proyecto Decarboost en el financiamiento climático en Latinoamérica. Estoy muy entusiasmado con este próximo panel porque ya que habla del proyecto Decarboost en que hemos estado trabajando durante casi 3 años, ¿no? Nos gustaría discutir lo que creemos que es el legado del proyecto. Legado lo entendemos como algo, un resultado, un proceso continuado que se transmite de un proceso o conjunto de acciones realizadas con anterioridad. Entonces, en este caso, como estos procesos y resultados del proyecto Decarboost podrían apoyar el proceso de descarbonización en los países en el futuro. El legado será lo que pueda hacer que suceda o lo que elija hacer que suceda, ¿no? Dentro de sus limitaciones o dentro de las oportunidades que ofrece el futuro. Y pues
bajo el proyecto DecarBoost, durante 3 años hemos investigado y desarrollado propuestas de políticas y hemos identificado oportunidades de inversión con el objetivo de crear las condiciones propicias para financiar las NDCs en cada uno de los 3 países. Pero no solo hemos investigado, sino que hemos construido una comunidad de práctica. Hemos mantenido amplios diálogos con las partes interesadas. Hemos organizado foros de inversión y hemos colaborado con organizaciones nacionales y regionales. Pues lo que hemos creado aquí, bajo las condiciones y circunstancias adecuadas, podría continuar después de que finalice el proyecto y apoyar a los procesos de descarbonización en los respectivos países. Eso es lo que nos gustaría discutir. ¿Qué hemos creado y cómo podría continuar? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Pues ahora me gustaría presentar a los panelistas del segmento. Tenemos de Argentina a Hernán Calino, que es profesor de grado y posgrado. Como economista e investigador, coordina proyectos de mitigación y adaptación climática en la Fundación Torcuato Di Tella, sobre transiciones sociotécnicas, así como proyectos sobre financiamiento climático y fijación de precios del carbono. Tenemos Emilio Lebre de la Rovere, profesor del programa de planificación energética de COPE, la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es autor principal de varios informes del IPCC. Y también tenemos a Blanca Rengifo, magíster en gerencia de proyectos por la Universidad ESAN, y lleva experiencia de 10 años como gerente de proyectos nacionales y internacionales relacionados al desarrollo social ambiental y de investigación con fondos de inversión pública, privada y cooperación técnica. Pues bienvenidos a todos. Para iniciar la discusión, queremos preguntar qué elementos de los resultados del proyecto y los procesos iniciados os considera que componen el legado del proyecto y cómo podría apoyar el proceso de descarbonización en su país en el futuro. Y también importante, qué condiciones o acciones serían necesarias para que eso suceda. Pues me gustaría comenzar con Hernán. Hernán, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de Argentina? Bien, gracias, Max. En realidad es un momento súper interesante para pensar el futuro. O sea, el legado suena algo que viene de lo que ya hicimos. Y en realidad, nosotros en la Argentina lo que estamos viendo es todo el trabajo que hay por delante, todo lo que hay para hacer. En este sentido, me parece que esta COP no solo reconoce los puntos de inflexión, los puntos de quiebre en los sistemas en el sistema planetario, en los ecosistemas, sino que también es un punto de inflexión en el modo en que vamos a entender los procesos en el futuro. Creo que la reforma del sistema financiero internacional es un aspecto clave, de modo que, y voy un poquito para atrás, para mí esta COP tiene un gran resultado. De ninguna manera pienso que se trata de un fracaso, más bien por el contrario, por la presión de las organizaciones no gubernamentales, del sistema científico de cada país, los informes del IPCC, de los que Emilio ha participado tan intensamente, y también por la intervención de algunos países, por ejemplo de la Unión Europea. Es posible que hoy tengamos el Fondo para Pérdidas y Daños, que es una ruptura con la tradición, es casi una herejía pensar que los países desarrollados, los países ricos, hayan aceptado
contribuir a atenuar los daños en los países vulnerables. De modo que, por eso decía que es un momento formidable para pensar en el futuro y para pensar lo que vamos a hacer. Además, me parece que la COP27 marca otro punto de quiebre, que es la presencia del presidente Lula. Y esto lo digo con mayor énfasis, porque yo creo que la región de América Latina y el Caribe debe trabajar muchísimo más intensamente en el ámbito regional. Nos cuesta negociar juntos, comparado, por ejemplo, con África, que tiene un esquema de negociación conjunta muy atractivo, muy consolidado. Y a pesar de que los países africanos tienen muchas diferencias culturales y de circunstancias nacionales, pero trabajan bien en la negociación. A América Latina le cuesta mucho eso, porque tiene distintos grupos, en fin, no conseguimos ponerlo en marcha. Entonces, me alegró saber que vamos a tener una conferencia de las partes pronto en la Amazonía. Para la Argentina, defender la Amazonía, aunque no estaba mucho en nuestros papeles, en nuestros documentos, en nuestras declaraciones, es un aspecto central de una política de largo plazo, porque de la Amazonía depende el agua en la pampa húmeda, y de la pampa húmeda depende nuestras exportaciones de soja, así que necesitamos el equilibrio, salir de un equilibrio inestable y entrar en una situación donde protejamos uno de los mayores recursos planetarios y participemos activamente en esa protección. De modo que cuando hablamos de legado, y no es que estoy hablando de temas varios, sino cuando hablamos de legado, para mí este es uno de los mayores legados del proyecto, la comprensión de que a escala regional podemos trabajar mejor, más intensamente, con mayor claridad y con economía de recursos. Entonces, si hay algo del legado que podemos aprender de este proyecto, ha sido los beneficios de la cooperación regional, los beneficios del intercambio de ideas y de información, las posibilidades de pensar en conjunto los problemas comunes y también, sobre todo, pensar en conjunto las soluciones comunes. Tenemos que trabajar en dirección de las soluciones. En las negociaciones internacionales hemos perdido mucho tiempo echando la culpa a los que no hacían algo o que hacían poco. Es cierto que hay países que no han hecho lo que les correspondía, no estuvieron a la altura de sus obligaciones morales y sus obligaciones nacionales, pero con eso no basta, con señalar a los responsables no basta. Tenemos que empezar a trabajar más intensamente en la acción. De modo que mi primera respuesta en esta materia es: el legado es la noción que nace de la práctica, que nace de la experiencia y que nace del trabajo conjunto, de las formidables posibilidades que abre la cooperación regional entre países que tienen problemas muy similares, ¿no? Desigualdad en los ingresos, inequidad, reprimarización de sus economías, modelos de desarrollo y estilos de desarrollo inestables, sociedades muy desbalanceadas y mucha vulnerabilidad. De modo que esos problemas comunes tenemos que encontrar también las respuestas comunes. La región en su conjunto tiene enormes riquezas, por ejemplo en materia de biodiversidad, ahora que se va a celebrar la COP de biodiversidad, y tenemos que aprender a protegerlas trabajando en conjunto. Eso diría que es, desde mi perspectiva, el mayor legado, la experiencia común, y me parece que en ese sentido el proyecto de Carbust ha contribuido fuertemente a valorizar estos procesos de cooperación, de trabajo compartido, y seguramente en próximos proyectos, en otros espacios, los países van a poder profundizar estas experiencias. Gracias.
Gracias, Henan. Sí, muy interesante escuchar ¿no? sobre los impactos quizás más intangibles del proyecto, ¿no? Que ya que también son muy importantes para capturar y nutrir y para que ¿no? puedan ser esforzados en futuros procesos, ¿no? Pues cambiamos a la perspectiva brasileña. Emilio, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de tu país? Gracias, Max. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como legado, ya muchos aquí habemos hablado, ¿no? De los resultados más bien técnicos en cada país, identificación de barreras a la descarbonización, instrumentos, regulaciones, instrumentos financieros para superarlas y también oportunidades de inversión que ya están maduras para un portfolio de inversionistas. Y los planos sectoriales de descarbonización son muy importantes. También en el caso brasileño hemos avanzado bastante en una propuesta de precificación de carbono y trabajando en los 5 sectores: AFOLU, energía, industria, transporte y también los residuos, que son muy importantes. Pero quería hacer un poco el puente, como decía Hernán, ¿no? El legado no solo de lo que hemos alcanzado en esos 3 años de trabajo, pero sobre todo a partir de eso lo que se puede construir en el futuro, y para eso las perspectivas abiertas por la COP27 son fundamentales. Creo que, bueno, ha sido muy buena la presentación de Micaela y Luciano sobre eso, y tenemos, claro, un movimiento dialéctico, ¿no? Luego de la COP26, la COP de Glasgow con los compromisos, objetivos más ambiciosos, y aquí en COP27 se pensaba una COP de implementación, pero más bien como era una COP en África. Al final, esa dimensión geopolítica el gran logro ha sido el Fondo de Compensación para las pérdidas y daños de los países en desarrollo por los cambios climáticos causados en la parte más importante por los países de anexo 1, ¿no? Pero hubo también un movimiento interesante si vemos, por ejemplo, la acción del secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, que en su grupo de alto nivel de expertos que llamaba la atención a la integridad ambiental para evitar el greenwashing de las empresas tantas empresas que han anunciado objetivos de llegar a neutralidad climática, zero neto de emisiones en 2050, 2040 incluso. Y ahí se hablaba en ese informe de esos expertos en la necesidad de haber planos de transición, resultados intermediarios, transparencia, ¿no? Entonces, eso es también muy importante para nosotros en ese momento futuro, porque lo que tenemos con las dificultades en el artículo 6, el artículo 6.2, el comercio de emisiones de países, con esa discusión absurda sobre transparencia, sobre no haber una transparencia más amplia y quedarse confidencial. Ya estamos atrasados, no antes de 2024 vamos a ter algo ahí. Y también en el 6.4, que también con las complejidades técnicas del libro de reglas para los proyectos del Fondo de Desarrollo Sostenible, no antes de 2025. Entonces tenemos una oportunidad ahí para los mercados voluntarios, y sabemos que en 2021, el proceso para llegar a Glasgow, hubo una explosión de los precios y de las cantidades de las transacciones, pero hay amenazas también, y sobre todo para Latinoamérica, porque toda esa explosión de interés
de precios para proyectos basados, soluciones basadas en la naturaleza, viene también acompañada de una discusión sobre la integridad ambiental, sobre la permanencia de esos créditos. Entonces, hay la necesidad de un trabajo conjunto en la región para asegurar el rigor necesario para que los créditos latinoamericanos de esos proyectos puedan ser comprobadamente de buena integridad. Entonces, estándares nacionales, estándares regionales que pueden avanzar en ese sentido son fundamentales en ese momento. Y claro, para encerrar de la perspectiva de Brasil, claro que el legado ha sido en estos 3 años en un contexto político muy difícil, más bien la misma cosa que hemos visto en Estados Unidos bajo la administración de Trump, ¿no? Que la sociedad civil y los gobiernos subnacionales, los alcaldes, los gobernadores de estados y de provincias han sido apoyados por el proyecto en ese diálogo, en esa construcción, en mantener la pelota en el campo, ¿no? Para usar una metáfora de Copa del Mundo, o sea, durante esos 3 años. Y con con el resultado de la elección, la nueva administración en Brasil, tenemos una oportunidad. Claro que hay retos terribles, hay amenazas también muy difíciles, pero se puede continuar el trabajo anterior de construcción de una perspectiva regional. Ya mismo se puede acordar, por ejemplo, la conferencia de Nairobi, a donde Latinoamérica llegó con una propuesta conjunta, ¿no? Facilitada por los ministros de Medio Ambiente, sobre todo también bajo el liderazgo de Marina Silva en Brasil, de llegar a una especie de Fondo Amazonia para todos los países forestales, ¿no? No solo de América Latina, pero también Indonesia y otros. Eso se habló un poco de eso en la COP con Indonesia, pero más bien se trata de recuperar eso y trabajar no solo para Amazonia, para el Pampa, para todos los biomas, ¿no? En el sentido que se reconozca el valor que va mucho allá de la ayuda al enfrentamiento del cambio climático, de mantener la cobertura vegetal, restaurar la cobertura vegetal en nuestro continente, y con eso tener el pago por los servicios ambientales necesario para poder que sea una realidad económicamente viable. Entonces, ahí creo que hay una posibilidad de trabajo conjunto muy importante en el futuro. Gracias. Gracias, Emilio. Muy interesantes tus pensamientos sobre las oportunidades que tenemos adelante. Ahora cambiamos a la perspectiva peruana. Blanca, adelante. Sí, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, yo también veo en dos niveles en el legado del proyecto, ¿no? Uno, estoy de acuerdo con Hernán y con Emilio que el proyecto nos ha dado una perspectiva regional, la cual es necesaria para poder avanzar en este camino de la descarbonización, sobre todo porque somos tal vez realidades económicas o sociales diferentes, pero compartimos un mismo territorio y compartimos la misma vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿no? Yo sí quiero resaltar en un segundo nivel algunas acciones puntuales que el proyecto ha hecho en Perú y que me parecen importantes porque sí son necesarias continuar con acciones que puedan ampliar a mediano y largo plazo las acciones que se han hecho, ¿no? Una de las más importantes es este indicador ambiental que hemos incluido en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que va a permitir priorizar proyectos que incluyan en su diseño las consideraciones de cambio climático y desastres, y conservación de la biodiversidad, ¿no? Es necesario seguir escalando este tipo de indicador en otras fuentes de financiamiento público, ¿no? De tal manera que la inversión pública incluya estas variables y pueda hacer infraestructura que ya sea resistente y resiliente al cambio climático, ¿no? Eso, por un lado, beneficia a la población, pero por otro lado también ahorra muchos costos en este tipo de inversiones cuando hay un evento climático que no puede ser
tomado como menos, ¿no? Por otro lado, el proyecto también ha trabajado sobre el precio interno al carbono, se ha concentrado en incrementar el desarrollo de reducción y compensación de emisiones, pero esto tiene que seguir incrementándose mediante el integrador de indicadores ambientales en los análisis de proyectos, ¿no? Tanto en los análisis económicos, ¿no? Como en los análisis de diseño, ¿no? Y nosotros seguimos fomentando el colocar un precio voluntario a los productos, ¿no? Desarrollados por el proyecto. Por otro lado, hemos trabajado también a nivel subnacional, ¿no? A través de estos productos financieros alineados a la CNDC. En este momento hemos creado solamente un producto para cajas municipales, pero esto se debería escalar a una banca comercial y para ello se debe reunir con el sector financiero, entender sus necesidades, realizar consultas a la población, ¿no? de las necesidades de financiamiento, entre otros, ¿no? Desde el proyecto consideramos que hemos sentado bases, pero aún es necesario continuar. Hay muchas oportunidades para desarrollar estos temas, ¿no? Y ver cómo se puede beneficiar a las empresas. Ahora, como legado, como parte de Perú y viendo los resultados de la COP, nosotros estamos atentos a este bloque amazónico que se está conformando entre Colombia y Brasil, ¿no? Consideramos que Perú puede sumarse a ello. De hecho, Perú tiene en marcha el promover diseños de proyectos red indígenas amazónicos y puede aprovechar, ya que es el primer país que cuenta dentro de su gobernanza con una plataforma de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Esto se puede usar de modelo y se puede extender a toda la región latinoamericana, ¿no? Por otro lado, también el proyecto, como habíamos comentado, ha venido fortaleciendo la plataforma de reporte de huella de carbono Perú, que vendría a ser la demanda de créditos de carbono. Y por otro lado, el Ministerio del Ambiente está desarrollando una segunda herramienta denominada el RENAMI, que es un registro nacional de medidas de mitigación que se constituiría en lo que es la oferta de créditos de carbono, y todavía toca estar como bisagra, todavía hay un espacio para trabajar entre fortalecer la demanda de los créditos y esta oferta de créditos de calidad, ¿no? Y finalmente, y consideramos que es muy importante y que también ha sido uno de los compromisos que tiene nuestro Ministerio del Ambiente, es la creación de este observatorio del conocimiento científico sobre cambio climático, ¿no? Tanto Emilio como Hernán, que también son parte de la academia, saben la importancia, ¿no? de tener esta información científica, utilizarla y divulgarla, sobre todo información científica sobre el clima, generada en nuestro país, bueno, a nivel nacional, para poder tomar decisiones efectivas para que nuestros stakeholders importantes puedan tomar decisiones informadas y que beneficien este camino hacia la descarbonización de nuestro país. Y un tercer punto más que también ha fomentado el proyecto, y creo que es un legado, y es algo que queremos continuar también, es esta comunidad de práctica, ¿no? Porque se ha generado mucho conocimiento, muchas relaciones entre muchos actores de diferentes países de Latinoamérica, y eso debe ser establecido quizás en un hub de conocimiento para que más adelante se pueda continuar con este proceso de aprendizaje continuo y aprendizaje constructivo, sobre todo. Gracias. Gracias, Blanca. Creo que Hernán tiene una pregunta para Blanca. Hernán. Sí, gracias. No, es un comentario en reacción a lo que decía Emilio. No es una pregunta para Blanca, aunque lo que decía Blanca es muy interesante. Yo coincido fuertemente con Emilio en la cuestión de proteger la integridad de los créditos de carbono. Es central por varios motivos, no solo por la cuestión inherente a la propia integridad, porque nosotros como países que tenemos unos bienes globales tan valiosos, tenemos que proteger la integridad de esos bienes, sino del lado de la economía, del cambio climático y de la economía del carbono. ¿Por qué? Porque si en vez de buenos créditos controlados rigurosamente y tener unos sistemas de monitoreo sistemático, continuo y eficiente, dejamos que el mercado se sobreinunde de créditos de valor dudoso,
hacemos que se caiga el precio de los créditos de carbono. Entonces vamos a seguir vendiendo materias primas, en vez de materias primas o de commodities, en este caso vamos a vender bienes ambientales a bajo valor. Y eso no es la idea de nuestro futuro tipo de intercambio. La región ha estado sometida a lo que se llama el deterioro secular de los términos de intercambio, que enunciaran Albert Hirschman y el economista argentino Raúl Prebisch hace 60 o 70 años casi, tal vez un poco menos. De modo que ese deterioro de los precios de las materias primas, nosotros vendemos materias primas baratas para alimentar al mundo y compramos productos de la economía de la inteligencia a precios elevados, el término de intercambio nos deja siempre en relación de endeudamiento, de escasos beneficios económicos y financieros por los productos de nuestra tierra y de nuestra gente. De modo que a mí me parece que la cuestión de la integridad y tener unos estándares en materia de integridad de los bienes que exportamos común, que sea riguroso a escala nacional y también súper riguroso a escala regional, digamos, hablado, conversado, estudiado y acordado, nos permitiría también discutir en los mercados del comercio internacional, que es un tema en los que no debiéramos salir perjudicados como ha sido tradicional. Y esto sucede no solo para el cobre de Chile o para los quesos de Uruguay o para la soja de la Argentina y de Brasil o para la carne de Brasil, sino para una cantidad de productos de Perú y de Colombia, y tenemos que defender eso, defendiendo la calidad y la integridad de los bienes que llevamos al mercado internacional de carbono. Entonces, cuanto más dura la regulación, cuanto mejor hecho esté la implementación y la operacionalización del artículo 6, tanto mejor para nosotros. Tenemos que pelear bastante todavía por asegurar que eso esté bien escrito y que no haya brechas en la regulación. Bueno, comentario tal vez un poco largo, pero me entusiasmé con el tema. No, gracias, Hernán. Muy interesante y parece que ¿no? El tema del mercado de créditos es un tema importante ¿no? en los tres países. Y pues es importante buscar un equilibrio ¿no? entre estimular este mercado y proteger la integridad del mercado. Pues eso es un reto grande que tenemos que trabajar, creo. No queda mucho tiempo, pero quería quizás muy rápido preguntar a cada panelista, ¿no? Hemos hablado de las oportunidades que tenemos adelante, ¿no? En base de lo que hemos hecho en el proyecto DecarBoost. Pero quizás muy corto, puedes decir qué condiciones o acciones ¿no? serían necesarias para seguir estas oportunidades que hemos hablado. Hernán, puedo comenzar contigo. ¿Podrías aclarar, Max, porque no terminé de entender qué opciones para desarrollar en el futuro? ¿Qué querríamos hacer en el futuro? ¿Es eso? Sí, las oportunidades que hemos hablado, ¿no? ¿Qué son los próximos pasos para crear las condiciones adecuadas para seguir con lo que hemos comenzado, ¿no? en el proyecto? Del punto de vista de las condiciones habilitantes para las inversiones, seguramente una política económica sensata. Hace falta una política económica sensata, regla de juego clara y a largo plazo. Esta es
un problema que va a llevar décadas resolver, entonces necesitamos mirar a largo plazo. La búsqueda de la equidad, trabajar en materia de políticas de demanda, porque no basta solo con modificar y transformar la oferta, sino que hay que cambiar los patrones de consumo y los patrones de producción, pero sobre todo los patrones de consumo. Sociedades tan desiguales no pueden permitirse el lujo del sobreconsumo abundante y el infraconsumo, chicos desnutridos y familia con 5 autos. Entonces el régimen fiscal hay que modificarlo, y sobre eso hay que trabajar mucho para tener el mejor régimen fiscal posible, para estimular y promover unas políticas de consumo y de producción tanto mejores que las que tenemos hoy. Y además me parece que hay que mirar mucho la cuestión de la huella de carbono, no la huella de carbono en promedio, la huella de carbono en los distintos sectores de la sociedad. Los sectores de alto nivel de consumo tienen una huella de carbono altísima, extraordinariamente alta. En sociedades como las latinoamericanas, que tienen niveles tan elevados de pobreza. Me parece que ahí hay un trabajo enorme de las políticas de distribución del ingreso y de políticas fiscales claras y rigurosas. Eso por el lado de las políticas públicas. Después está el trabajo con el sector privado y ver que es mejor transformarse que desaparecer. Y bueno, podría seguir hablando, pero es injusto y ya hablé. Gracias, Hernán. Emilio. Sí, claro, como decía Hernán, hay muchas indicaciones de elementos para políticas nacionales. Por ejemplo, en Brasil, un mercado industrial de comercio de emisiones, la precificación de carbono en el marco de una reforma tributaria, cómo hacerla aceptable políticamente, y los cuellos de botella ya indicados en los distintos sectores, en el transporte, por ejemplo, buses eléctricos, transporte urbano de cargas livianas, y bueno, en residuos, el biometano, cómo desarrollar la eficiencia energética en el sector industrial, y energía eólica offshore, un poco más de utilización de biomasa residual de caña de azúcar. O sea, en los distintos campos hay oportunidades. En el campo de forestal, como hemos hablado, la implementación del código forestal y también la forestación, restauración de forestas nativas y también forestas comerciales. Y del punto de vista regional, creo que una iniciativa política de Latinoamérica en ese campo, que hablábamos de soluciones basadas en la naturaleza, la integridad de los créditos forestales, la cooperación, tal vez armonización es una palabra un poco ambiciosa, pero por lo menos un cambio de informaciones sobre estándares y llegar por ahí a trabajar con los organismos multilaterales de financiación, el BID, la CAF, el BNDES y otros, ¿no? Los bancos de desarrollo. Creo que por ahí hay un trabajo a ser hecho. Creo que podemos empezar por ahí también el trabajo a nivel regional. Gracias, Emilio. Blanca. Bueno, creo que Hernán y Emilio han dado todo el panorama regional. Yo solamente me cabería mencionar que así como hemos venido trabajando en Decarbus, lo que se necesita es acercar el sector público al sector privado y crear este medio ambiente para que el sector privado pueda volver sus inversiones verdes, ¿no? Porque va a ser una forma de que esa brecha en el financiamiento, en la inversión, se acorte para poder cumplir nuestras metas y compromisos internacionales.
Gracias, Blanca. Y gracias a todos. Muy interesante esta discusión. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero seguramente hay otras oportunidades. Ya son las 10, pues creo que vamos a cerrar este panel y también el webinar. Hemos hablado, ¿no?, de los principales temas abordados en la COP27, en especial sobre financiamiento climático, cómo podrían evaluarse para determinar el impacto potencial, ¿no?, para América Latina. También hemos hablado sobre desafíos y oportunidades para el financiamiento climático en Latinoamérica. Y finalmente hablamos sobre lo que se debe hacer más para apoyar el proceso de descarbonización en los países de América Latina. Yo disfruté la discusión, espero que vosotros también. Muchas gracias por participar. Un saludo a todas y todos. Creo que Alexis, tú vas a decir algo más para cerrar, ¿no? Y muchas gracias a ti, Max, por la moderación. Creo que a ambos, tanto a Rocío, a ti, Max, por poder darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre el impacto que tiene las negociaciones en cada uno de los países, pero también esta oportunidad para iniciar una conversación sobre el legado y los principales procesos que se tienen que tomar en cuenta en Latinoamérica y finalmente los siguientes pasos, ¿no? Estos pasos que hay que considerar para que esto podamos seguir avanzando a nivel de región. Creo que hoy día ha sido una sesión muy interesante. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ahora lo único que queríamos nosotros antes de despedirnos es, en primer lugar, recordarles quiénes están siendo parte del proyecto. Entonces me gustaría que pudieran apoyarnos, por favor, con la siguiente presentación. Es muy corto, les pedimos que también no se olviden de la encuesta. Al finalizar y al salir de este webinar hay una encuesta de salida que siempre nos ayuda a ir mejorando. Como les vuelvo a repetir, este proyecto de Carbus es parte de la iniciativa IKI, ¿no? Esta iniciativa internacional del gobierno alemán. Es implementado en 3 países de la región latinoamericana. Estamos en Perú con Libélula, Gestión de Cambio Climático y Comunicación, la Fundación Torcuato Di Tella en Argentina y el Centro Clima COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, además de South North y New Climate Institute, que también son parte de este consorcio para llevar adelante ese proyecto y que es impulsado también por la plataforma Nexo +1 del sector privado. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En la siguiente diapositiva verán que le estamos pidiendo nuevamente tener esta posibilidad de evaluar cómo es que nosotros estamos llevando adelante este webinar, de qué manera podemos mejorarlo. Y finalmente, ya para cerrar y que ustedes puedan seguramente ir a disfrutar del partido que se viene en este momento, justamente, es agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Hemos tenido más de 100 participantes en este webinar. Sabemos que estamos cerrando el año y eso hace que haya más competencia para poder participar en estos espacios, pero creo que fue necesario que podamos cerrar el año conociendo un poco más sobre los resultados y de qué manera impacta en la región latinoamericana e iniciar esta discusión sobre el legado y los siguientes pasos en materia de descarbonización en Latinoamérica. Muchas gracias a cada uno de ustedes y los esperamos prontamente. Hasta luego.